Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos da Xochitl y Sostepi de poder compartir lo que está ocurriendo en las distintas regiones del país. Eh, Agradezco, ¿no es cierto?, la posibilidad también de haber podido escuchar lo que pasó en la primera sesión, lo de Concepción, Puerto Montt y Valdivia. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a hacer una breve presentación de qué es lo que está pasando aquí en la región de la Araucanía. Bueno, en primer lugar, lo que queremos decir, esto bueno, es un equipo de trabajo grande, después lo voy a presentar, es mencionar que la realidad económica, social y cultural de la Araucanía dista mucho de los promedios nacionales. Eso es bastante conocido. De hecho, ¿no es cierto?, podemos ver que en cuanto a la parte económica, vemos acá los porcentajes de pobreza más altos a nivel del país, en lo que es la pobreza en aspecto económico, y la pobreza multidimensional también es la más alta de todo el país, lo pueden ver aquí en esta diapositiva. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos también que es una de las regiones donde tenemos el mayor porcentaje de adulto mayor. No es la mayor, pero sí una de las más altas del país. Ahora, en relación a estos adultos mayores, sí esta región se caracteriza porque tiene la mayor proporción de adultos mayores que viven en pobreza, porque tiene la mayor proporción de personas que residen en hogares o hospederías formales e informales, porque es un gran porcentaje de los adultos mayores viven solos, y en particular lo que pasa con las mujeres. También hay otra característica de la región, es que tenemos los más altos porcentajes de trabajadores de ocupación de baja calificación. Adicionalmente, tenemos una región donde los índices, las altas prevalencias de sobrepeso o obesidad, y generalmente asociadas en manera sistemática y robusta a un menor nivel socioeconómico. Ahora, todo lo anterior, ¿no es cierto?, condiciona que esta región tenga una peor situación social para poder enfrentar la pandemia. Tenemos, ¿no es cierto?, al menos un tercio de la población de la región que vive y se desarrolla en una matriz cultural distinta, con lógicas y dinámicas comunitarias diferentes, con formas propias de procesar el fenómeno salud-enfermedad que no calzan con las lógicas y los mensajes de salud desde el modelo occidental. Entonces, las preguntas que nos hacemos ante las recomendaciones: ¿cómo hacemos para mantenerse en casa cuando tenemos esta condición que ustedes ven aquí en esta diapositiva? ¿Cómo hacemos para que la gente mantenga la distancia? ¿Cómo hacemos para que la gente pueda lavarse las manos en estas condiciones cuando probablemente tienen solamente una fuente de acceso a agua común? ¿No es cierto? Entonces es muy difícil de poder enfrentar esta situación, y son las condiciones que hacen de que esta región tenga estas características que son bastante desfavorecedoras en cuanto al enfrentamiento de la pandemia. En cuanto a los hitos principales, ¿no es cierto?, es sabido de que el 3 de marzo fue el primer caso en Chile. El 14 de marzo fue el primer caso confirmado por PCR positivo en Araucanía. El 18 de marzo fue la primera hospitalización. El 21 de marzo fue el primer ingreso a ventilación. Pero a nosotros nos surge la duda si acaso, ¿no es cierto?, esto no venía de antes, ¿no? Acá, en base a algunas observaciones y comentarios de expertos y con infectólogos, se sospecha, digamos, de que aquí en la región la pandemia llegó antes. Lo más probable es que aquí haya llegado en febrero, pero no se pudo detectar. De hecho, ¿no es cierto?, aquí estamos mostrando los distintos lugares donde están los distintos focos. Obviamente, cabe destacar que lo principal foco fue inicialmente en Temuco, Padre Las Casas, sectores altamente urbanizados, pero poco a poco esto se fue extendiendo hacia las comunas y más que nada hacia las zonas rurales. Cabe destacar que los focos que se presentaron a nivel rural fue producto, digamos, de ceremonias de tipo religiosa o de, ¿no es cierto?, de agrupaciones mapuche. Ahora, ¿cómo se preparó el servicio de salud? Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con hospitalización, bueno, hubo reorganización de las camas, hubo reuniones diarias del equipo COVID, gestión hospitalaria, gestión de equipamiento, disponibilidad de camas críticas, que fueron elementos comunes probablemente a la mayoría de las regiones. Esto no es ninguna novedad. Pero, ¿no es cierto?, también a nivel de atención primaria,
¿no es cierto?, en los centros de salud. Destacamos aquí lo que ocurrió en Villarrica, que tuvieron un trabajo bastante interesante. Los que quieran detalles después les podemos aportar qué pasó ahí en Villarrica. Pero a los niveles de atención primaria hubo reorganización de funciones, de flujos y de procesos, hubo reorganización de las unidades de urgencia de atención primaria, hubo seguimiento y atención domiciliaria. Bueno, se llevó con bastante éxito, y creo que en todo Chile también, la campaña de inmunización. Hubo seguimiento y acompañamiento telefónico, hubo seguimiento y acompañamiento a recintos cerrados de alto riesgo, como son los hogares de ancianos y el Sename. Ahora, nosotros como Universidad de la Frontera, digamos, ¿cierto? Aquí yo estoy representando a un equipo grande de la Universidad de la Frontera, de dos facultades, de distintas unidades académicas, y lo que nosotros hemos estado intentando hacer durante todo este tiempo son varias cosas. Primero, lo que hicimos fue postular a un curso de UFRO con financiamiento propio, ¿no? Donde tenemos como investigadora a la doctora Teresa Balboa. Este BIUFRO fue adjudicado y la universidad nos dio unos fondos, y estamos trabajando directamente con el Hospital Hernán Enríquez Aravena en los datos que se han generado ahí a partir de la primera hospitalización. Pronto vamos a tener el primer informe de lo que ha ocurrido, digamos, en la situación del Hospital Hernán Enríquez Aravena. También, ¿no es cierto?, hubo otro proyecto de UFRO por una investigadora responsable, Marcela Castro, que es antropóloga, también trabajando en una plataforma de monitoreo integral. Cabe la pena mencionar, digamos, de que fuimos invitados ¿no es cierto?, por el grupo COVID, el doctor Cuadrado, para unirnos al MOVID-19, que me imagino que todo el mundo lo conoce, y nos hemos comprometido, ¿no es cierto?, a tratar de alguna forma de replicar los productos que ellos están haciendo a nivel nacional, a hacerlo aquí a nivel de la región, para ver cómo se diferencia, cómo nos diferenciamos nosotros del resto de Chile. Por lo tanto, hay prácticamente 3 investigaciones en curso. Tenemos además 6 proyectos postulados. Se postuló un FONID, se postularon 2 ANID. Uno de ellos fue adjudicado, hoy día supimos que uno de ellos había sido adjudicado, ¿no es cierto? Habían otras, aquí están todos los proyectos que se postularon. También nosotros hemos enviado un artículo científico, que son estos factores asociados a eventos adversos de COVID-19, está enviado a publicación. En cuanto a docencia y capacitación, hemos colaborado con la gran iniciativa que tuvo la Escuela de Salud Pública, ¿no es cierto?, de crear este curso de seguimiento de casos y contactos, digamos, siguiendo el modelo de Johns Hopkins. Entonces también la próxima semana nosotros vamos a dar el lanzamiento de una versión un poco actualizada de lo que es la región. Nos va a acompañar el rector de la universidad y el intendente al lanzamiento de este curso, que partiría ya la segunda quincena de julio acá en Temuco. En cuanto a otras cosas, tenemos un total de 37 actividades de vinculación, ¿ya? Las desglosamos con 8 foros, seminarios y conversatorios. Es un poco largo darlos a todos, pero son 8 los foros, seminarios y conversatorios que hemos realizado. Ahí están ejemplos de los distintos conversatorios, con gente de distintas especialidades. Seminarios también, programas radiales, 12 programas y cápsulas radiales, ¿no? Hemos sido invitados a colaborar y a participar activamente en lo que es la radio. También ha habido entrevistas en medios, entrevistas en CNN, Canal 13, Ufrovisión, Araucanía Noticias, otras entrevistas en otros tipos de medios. Ahí están los ejemplos. Ahí están los ejemplos. Y también se produjeron dentro también de esto 3 videos educativos, ¿no?, que están disponibles para toda la comunidad, y la gente que accede a la página de la Universidad de la Frontera puede encontrarse con esos videos educativos. También se han hecho 2 publicaciones con recomendaciones, ¿no? Es interesante también las recomendaciones nutricionales que nos hizo nuestra nutricionista, la doctora Gladys Morales. Tenemos también preparado una infografía, también disponible a través del portal de la Universidad de la Frontera.
Y muy interesante esta actividad. Esta actividad fue producto de una llamada que nos hizo Jimena Aguilera, que veo que está ahí. Gracias, Jimena. A raíz de la dificultad que se estaba teniendo en los niveles rurales, particularmente en Lonquimay, con los brotes en población mapuche, donde no había, la gente no acogía, digamos, los llamados que se hacían al autocuidado y al distanciamiento y todo eso. Entonces se produjo un material muy, muy interesante donde participó la antropóloga Ana María Larcón, la antropóloga Yolanda Aragualcheo, con la colaboración de un match que es Jorge Quilaquea, un documento muy bonito que lo podemos compartir más adelante si ustedes lo quieren. Hemos participado también en mesas científicas, y eso, un poco, eso es lo que hemos estado nosotros haciendo desde la Universidad de la Frontera para enfrentar la pandemia aquí en la región de la Araucanía. Quiero mencionar, digamos, de que el equipo de trabajo lo componen médicos, kinesiólogos, matrones, nutricionistas, enfermeras, odontólogos, trabajadores sociales, antropólogos, estadísticos, ingenieros, y todos con especialización y grados académicos. Tenemos desde especialistas en salud, magíster en medicina social, magíster en gerencia pública, magíster en salud pública, magíster en epidemiología clínica, doctor en salud pública, doctor en medicina preventiva, doctor en bioestadística, doctor en física y doctor en automatización, que es la gente que nos ayuda con los modelos matemáticos. Bueno, eso es una forma bastante resumida, cuál es la situación, un poco de lo que ocurrió en la región de la Araucanía y cuál es la respuesta que nosotros como Universidad de la Frontera hemos intentado dar al problema que estamos enfrentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. ¿Me escuchan bien, cierto? Perdón. Muchas gracias, Sergio, y muy agradecidos de que nos hayas contado la realidad de la región. Quisiera recordarles que las preguntas se pueden hacer por el chat también, y al final de las presentaciones, dependiendo del tiempo, vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas, ¿sí? Bueno, nuestro siguiente presentador es Jorge Galleguillos. Él es director del Servicio de Salud Iquique y nos va a comentar respecto a la situación de la región de Tarapacá. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de poder hacer la presentación. Gracias, Sandra. Bueno, me siento un poquito cohibido para partir con la audiencia, más aún todos son especialistas, así que probablemente lo que yo vaya a decir no va a tener la trascendencia en términos académicos como lo que está manifestado. Yo de profesión soy ingeniero, exoficial de la Armada, y tengo 4 posgrados, 4 magíster. Pero 2 de ellos ingeniería industrial en el área de gestión y logística, y el último fue en el área de salud, que fue lo que me especialicé finalmente. También tengo cursos en el extranjero, que en el fondo, pero también relacionados a los modelos de gestión. Como director de servicio de salud, y una de las características que me han formado en la última parte de mi carrera profesional, y por lo cual fui contactado por Headhunter para asumir este puesto de director de servicio de salud, es que me he especializado en generar modelos de gestión para, de alguna forma, poder contribuir a distintos propósitos. Desde robótica hasta la última parte ahora de este minuto con el tema de la pandemia. Como director de servicio de salud, me focalicé inicialmente en todo lo que era el área de red asistencial, pero la última parte, dada el traspaso que se generó hacia la APS de la trazabilidad y seguimiento, pude complementar el resto de las áreas que inicialmente no era parte nuestra. Es decir, es cierto, la residencia sanitaria hasta el día de hoy pertenece, o sea, el día de ayer en realidad pertenecían a la red asistencial, y hoy día a partir del 1 de julio ya se traspasaron a la red de salud pública. Así que para no latearlo, les voy a hacer la presentación. Me van indicando toda tu pantalla, una ventana. Vamos a ver toda la pantalla. Ustedes pues me indican si se ve de forma adecuada o no.
A ver, tengo un problema ahí, vamos a hacer entonces una ventana. Ya, parece que nos vamos por una ventana. No sé por qué no me deja todo el archivo, un segundo. Ya. Se ve la pantalla, ¿no? Si alguien me puede confirmar. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya, Sí, ya, perfecto. Sí, sí. Le voy a presentar, yo sé que está la doctora Janet Vega, quien vio esta presentación, me hizo algunas observaciones, pero le voy a presentar con las características que el fondo fue, cómo hicimos esto y el trabajo mancomunado que hemos tenido. Primero que tengo que destacar que este es un trabajo mancomunado porque lo que se hace acá es rescatar primero la cultura organizacional y todo el quehacer de la red. Lo voy a ir detallando hacia adelante. Primero, lo que se buscó acá era coordinar los actores y los esfuerzos, eso era algo esencial. Cuando uno veía el tema de la pandemia, uno decía, ¿cómo puedo rescatar los datos y hacer que esos datos se transformen en información útil para la toma de decisiones? Y lo otro que era súper importante era seguir al paciente, ayudarlo y controlarlo durante este periodo que es muy corto de tiempo, los 14 días que teníamos para reaccionar durante lo que corresponde al tema de la cuarentena. Lo cual obviamente es negatillado primero cuando tiene síntomas y después lo podemos ver después de la toma PCR, el resultado de el seguimiento. Y transformar esta data en información, ser simple, flexible, adaptable e integral. Eso también es súper importante en el diseño, porque la idea es que se tenía que adaptar a las características de cada uno. Por ejemplo, nosotros acá en la región, para los que conocen muy bien la región de Tarapacá, así como lo nombró muy bien, nosotros cuando vemos los factores múltiples, dimensionales, estamos en la misma condición que la Araucanía, un poquito más abajo, si es cierto tenemos mayor ingreso, pero tenemos también desigualdad bastante grande porque el ingreso viene dado por las mineras, el per cápita, pero cuando lo vemos a nivel de región, todos los que conocen, Alto Hospicio nació de una toma, así nació Alto Hospicio, para los que recordamos, yo me acuerdo perfectamente hace muchos años atrás. Entonces, cuando llegamos acá también el problema hacia las regiones, en la región, en los extremos, también tenemos gente ¿cómo se llama?, de origen nativo, y que son parte cultural y por lo tanto tenemos comunidades que están aisladas, que no tienen internet y por lo tanto tenían que tener un sistema, como uno diría, como ingeniero standalone, que después se pudiera comunicar y que no estuviera dependiente del internet. Después el desarrollo, este desarrollo que yo les voy a mostrar, un desarrollo propio, que lo realicé con la gente solamente de servicio, gente informática, de cual pude rescatar y empezar a trabajar con ellos como ingeniero, y ellos tuvieron la capacidad para poder transformar todos aquellos datos que yo solicitaba, las formas, los cálculos, lo pudimos trabajar en conjunto. No me gustaría en ningún caso llevarme las partes. Aquí de hecho tenemos un doctor que forma parte del servicio, el doctor Montaña, que también está presenciando esto, así que me puede validar o no validar respecto a lo que hemos hecho. Su fortaleza y debilidad y ser un facilitador, eso era lo importante. Ser en tiempo real, súper importante, y permitir tomar decisiones. Y coordinar a los actores, y aquí recuerdo muy bien cuando de alguna forma se hablaban los alcaldes que no podían participar de la toma de decisiones, lo mismo el CEREMI que está en su mundo respecto a lo que es salud pública, el servicio de salud que está en un mundo paralelo, de hecho yo lo comentaba el otro día, cosa que cuando uno llega al servicio público, particularmente el Ministerio de Salud, uno tiene que aprender este COA de DGDEP, DIGERA, DIVAP, etcétera, que hace que uno tenga que ya caminar de una calle a otra y cuando uno trata de conectarse entre un piso a otra gente que no se conoce. Eso mismo pasa a los niveles de servicio de salud y posteriormente eso es lo mismo que se refleja en la organización. También era importante coordinar la Fuerza Armada, la Intendencia y las gobernaciones, porque aquí tenemos dos gobernaciones, son ellos los que concurren al terreno. Entonces era ser un coordinador de actores y esfuerzo. Como parte de esto, inicialmente la información se había pensado a nivel de los laboratorios, pero nos dimos cuenta que el laboratorio es un elemento escaso, al ser un elemento escaso, porque si bien es cierto, nosotros partimos con un laboratorio, como igual muy bien se ha mencionado en las noticias, nosotros no teníamos un laboratorio de biología molecular, por lo tanto tuvimos que crear el laboratorio a nivel del hospital, y después posteriormente tuvimos que agregar el laboratorio que es dependiente del director de servicio de salud, que es el de la Universidad Arturo Prat, pero lo que se nos entregó finalmente fue una infraestructura y nosotros tuvimos que poner todo el recurso humano asociado a ello.
Entonces, el tener, y además siendo recursos escasos, el que ellos tuvieran que digitar o hacer mayor cantidad de información generaba un problema de cuello de botella. Entonces, como lo primero que uno señala como ingeniero, si esto es cuello de botella, lo primero que uno ve es, ¿esto se puede hacer en paralelo? Sí. Ah, perfecto. Entonces, busquemos una forma de rescatar esa información. Entonces, lo rescatamos a nivel del ingreso de los datos. Otra parte que es súper importante, que ahí se valían los datos. Y esto lo estamos haciendo, es importante señalarlo, que también lo estamos haciendo a nivel de, nosotros tenemos equipos que venden del servicio de salud, que es con vehículos que han sido arrendados y van a toma de muestra, y toma de muestra especialmente lo que hoy día se señaló muy bien como una nueva estrategia, nosotros ya lo estamos desarrollando como servicio de salud, que es especialmente ir a los ELIAM y otros lugares que son vulnerables, o lugares, por ejemplo, tenemos Senama, etcétera, la cárcel, etcétera. Pero también me di cuenta que era necesario expandir esta información. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Generé una red pública o privada, como lo voy a nombrar. Entonces, primero presenté un proyecto a través de a través de los fondos regionales para financiar la toma de PCR, y con lo cual se nos financió la totalidad, y yo consideré que a lo menos testear el 20% de la población y tengo los insumos para ello. Y ese proyecto fue autorizado, pasamos lo que es Contraloría, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, llegaron los fondos y nosotros pudimos garantizar contar con la capacidad para poder hacerlo, y lo planifiqué en un periodo no mayor a 4 meses. Para eso teníamos que mejorar también nuestra capacidad a nivel de laboratorio, y lo que tuve que realizar, que después se los voy a exponer, es mejorar nuestra productividad, y eso fue con el equipamiento, especialmente colocando segundo termociclador y un extractor automático, etc. Entonces, primero nosotros teníamos esta toma de muestra que no está solamente a nivel de toda la red, y cuando digo toda la red tenemos incluso incluido las mineras, las mutuales, ILST, el hospital, las clínicas, el laboratorio, y ves posteriormente me di cuenta cuando partió el primer brote en el tema de gendarmería, dije, bueno, ¿por qué no instruir a las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería en la toma de muestra? Y como tenemos los recursos para ellos, no significa ningún gasto para ellos, lo único que se tienen que tener los elementos de la toma de muestra, y por lo tanto se les instruyó en la toma de muestra de hisopado. Con lo cual ellos ya teniendo la instrucción, se les entregó además todos los elementos, porque también presentó un segundo proyecto de elementos personales, con lo cual garanticé que por lo menos durante el periodo de la pandemia no tengamos problemas de elementos personales, a través de los fondos regionales también, y tenemos lo suficiente, y esos elementos personales los hemos distribuido a nivel de la red, no en la parte privada, pero sí en la parte pública, y especialmente para que ellos no tengan inconvenientes respecto a este procedimiento. Entonces, en los mismos teléfonos celulares, o lo pueden hacer en los computadores, ellos pueden ingresar la data. Además, tenemos la posibilidad, que, tal como comenté, como standalone. Ellos, ¿qué datos son los que ingresan? Ingresan los datos básicos, pero que son fundamentales. Primero, la base de datos, cuando uno ingresa a una persona, uno lo valía con la base de datos, lo incluimos con FONASA, objetos fuera inequívocos, y no tuviéramos problemas respecto al ingreso de esta data. Posteriormente se ingresan en los factores claves, que en este minuto les puedo mostrar el software, pero otro día este está en tiempo real, lo podemos ver en algunas partes después posteriormente, pero más que mostrarles el software, que de hecho lo pueden comprobar después in situ cuando se los muestre, cosas que no lleven los datos de los pacientes. Lo que, por ejemplo, colocamos las fechas claves, como son, por ejemplo, cuando partieron los síntomas, y eso nos permite hacer el cálculo de cuarentena, etc. Y después está un dato tremendamente importante, porque si es cierto, estamos con la base de datos FONASA, pero la gente a veces cambia de dirección. De hecho, acá tengo muchas carros, porque la primera persona que falleció tenía 2 señoras y manifestó una dirección, y después posteriormente estaba la dirección de otra persona. Entonces, nosotros lo que hacemos ahí es colocar el dato, y automáticamente ese dato se georreferencia. Y lo levanta en un panel que no lo ilumina todavía. Dijimos, se tiene que ser apagado y se tiene que prender, sí, solo sí, cuando cambie su condición. Y que lo que vamos a ver posteriormente cuando la persona fue definido, cuando queda indeterminado o queda de forma positiva. Además, tal como lo comenté ahí, contempla la totalidad de la toma de muestra. Después los laboratorios. Aquí venía también una palabra en inglés, yo que estudié y que lo aprendí, porque de hecho me encantaba el tema de los americanos, después he estudiado ya. Los gringos siempre tienen una característica, keep it simple. Entonces decía, ya, aquí hay que hacerlo simple. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, el laboratorio que solamente ingrese 4 formas: positivo, negativo, indeterminado o rechazado. Si ellos ingresan de esa forma, hay que generarle automáticamente el certificado correspondiente y mandarlo por email, de tal forma que ya la persona no tuviera este inconveniente, que de hecho ya se le pedía cuando presentaba síntomas que permaneciera en su cuarentena, pero el problema es la trazabilidad y después posteriormente y no, la notificación. Esto obviamente ha ido evolucionando el tiempo, no es que hayamos partido de esa forma, pero les puedo manifestar que esto ya la primera parte la diseñamos en el mes de marzo.
Y después lo fuimos integrando con lo que les fui comentando respecto a los hoteles y después finalmente integramos lo que fue la APS de acuerdo a los nuevos requerimientos. Entonces, genera automáticamente manda el certificado correspondiente, independiente que después el médico tiene que llamar y hacer todo el tema que corresponde para formalizar eso, pero sí, tal como lo comenté el otro día, porque esta exposición la hice de forma distinta, tras del software en el Senado, que en el fondo, una de las preguntas y las cosas que manifesté, por ejemplo, yo tengo el caso personal que estando ahora yo en Iquique, mi familia está en Viña del Mar, a mi nana, ¿cómo se llama? Pues tenía síntomas, pensaban que no tenía nada, se le hizo en la red salud y recién le llegó, y esto fue hace 2-3 semanas atrás, le llegó la notificación del día 12. Entonces ella pudo acceder al certificado y ahí se dio cuenta que estaba positivo, me llamó, le dije, mire, ¿quién es su grupo familiar? ¿Quiénes son las personas que estaban en contacto? O sea, alguna forma de ese seguimiento, le dije que hace todo en el proceso de aislamiento, llamé a mi señora, le dije, tú eres contacto estrecho, los niños son contacto estrecho, así que tengo que hacer la cuarentena. De hecho, a mi señora le llamaron el día 13. Entonces, eso pudimos validarlo. De alguna forma, con esto evitamos acceder al certificado, por lo menos ya las personas tienen un poquito de noción. Y esto también, como el Ministerio de Salud está desarrollando una herramienta, nosotros lo colaboramos, que era la tijera, parte del COA, que estaba viendo ahí don Pablo Norambuena, y nosotros le colaboramos porque estaban desarrollando. De hecho, nosotros le manifestamos, te podemos entregar esto, pero ya estaban trabajando con el desarrollo, así que nos integramos y esta información va automáticamente a la base de datos de Dijera, con lo cual el laboratorio no tiene que hacer absolutamente nada. Esto es súper importante porque, por ejemplo, el caso de cuando uno era de un laboratorio de una universidad, no son laboratorios, se tuvieron que adaptar para ser laboratorio, por lo tanto era súper importante poder hacerlo simple y que ellos pudieran tener la información y que esta información estuviera para todos. Es importante señalar que cuando venía la toma de muestra, estos quedan en bandejas de recepción, por lo tanto lo que ellos al digitar el root, bajan de esa bandeja de recepción y les queda disponible el test para colocar el resultado correspondiente. Posteriormente a ello, era súper importante, y esto fue la parte final que se integró, era, bueno, ¿cómo hacemos el trabajo del seguimiento de la trazabilidad? Entonces, aquí viene súper importante porque de alguna forma yo lo veía y así lo manifesté en un documento que escribí, que lo mandé formalmente, en el cual yo decía que era como un ligero caminar entre la ligera, o sea, perdón, entre Subsecretaría de Red y la Subsecretaría de Salud Pública, y que este hilo fluyera uno a otro lado. Con este tema, como inicialmente estaba solamente en nivel de los Ceremi, ahora que se pasó, entonces las comunas decían, bueno, ¿cómo ordeno los datos? Entonces, si los datos vienen ordenados por primero viene ordenado por donde se tomó la muestra, pero si la persona, y es súper importante, porque el mismo ejemplo que comentó mi señora, la persona la que trabaja con nosotros es de Valparaíso, Cerro Barón, entonces le dicen a mi señora, si usted tiene un problema, tiene que acercarse al centro público cercano a Cerro Barón, y nosotros vivimos en Reñaca. Entonces uno decía, no, tenemos que distinguir que las personas pueden dárselo tomado en una comuna, pero puede vivir en otra comuna. Por lo tanto, el dato tiene que ser georreferenciado de tal forma que después, como lo vamos a poder ver, si uno puede hacer incluso con cruces de mapas de riesgo y hacer cruces con mapas de riesgo, uno podía después tomar las acciones que corresponden, que es parte de lo que se puede conversar al final. Pero al tomar esta información, independientemente si lo he tomado en público o privado, lo georreferencia y esa información queda disponible para la comuna, y lo que hace el gestor de la comuna, por eso aquí es súper importante, y aquí yo voy a ser súper abierto y podrán criticarme después al final, pero es parte de mi característica la franqueza y eso puede tener algunos costos. Yo lo que verificaba decía, no puede estar solamente a nivel de EPI. Si está a nivel de EPI, la persona que está en EPI Vigila está metido en la organización de una parte inferior. Cuando esa persona y a uno le enseñan, dice, ahí tiene que haber un gestor y uno que mueva la organización. Si es el encargado de epidemiología, no, tiene que ser el jefe de la salud comunal, que el fondo a través de él, que puede mover los medios, al igual que el director de servicio, que es el que de alguna forma proporciona los medios o refuerza, por ejemplo, los medios de la APS. Y hay que comentar, nosotros como director de servicio estamos ajenos a todo esto que está acá. Si no hubiéramos creado el sistema, no habríamos podido participar, porque esa es la realidad. Entonces, con esa forma, él puede distribuir la carga, porque si tiene supongamos, mucha gente contagiada en un solo lugar, tendría una carga tremenda en ese lugar, entonces lo puede distribuir a lo largo de su red de APS. O, por ejemplo, como muy bien lo ha hecho, por ejemplo, acá, dado que no se han podido, como bien ha sido comentado a través de
los medios han habido una transformación de la red, y como muy bien se comentó en el expositor anterior, en el cual también se han dejado hacer cosas. Y por ejemplo tenemos los odontólogos que solamente están atendiendo la urgencia, entonces por ejemplo tenemos odontólogos, otros especialistas, que pueden contribuir como en las centrales telefónicas de seguimiento, y tenemos así, de fondo, por ejemplo, la Cormuese, que la Iquique, por ejemplo, tiene 80 personas trabajando en este sistema, y de esa forma puede distribuirlo a través de la central telefónica, a través del CEFAM, o quien correspondiera, distribuyéndolo a cada uno de los lugares, cosa de atomizar el trabajo, que eso es otro súper importante. ¿Para qué? Primero, para el resultado. Nosotros cuando yo trabajé el sistema, nosotros hemos ayudado incluso a otras regiones para hacer el tema del procesamiento de la PCR, porque hemos ido mejorando nuestras capacidades, y estamos respondiendo en 24 horas. Entonces, en 24 horas está el examen, paja, y la idea es que en 24 horas ya tuviera el tema de establecer contacto con la persona y después establecer los contactos estrechos o alto riesgo, como se le quiera llamar. Entonces, eso era súper importante. Para eso, también como cuello de botella, es decir, cómo hago como ingeniero, para distribuirlo entre la red. Entonces, genera trazabilidad y seguimiento. Entonces, aquí lo traté de dibujar de alguna forma los contactos estrechos, lo que en fondo de algunos, para poder establecer quiénes son las personas que también requerirían hacer un aislamiento, y como muy bien fue definido, no se le está haciendo una toma PCR a esas personas, sino que se están asumiendo inmediatamente que son como positivos. Entiendo que también esto por el tema de tener la capacidad para seguir testeando y asumir, es más fácil asumir esto como positivo y dejarlo aislado, porque ¿qué es lo que nos preocupa? No que no nos esté preocupando. Aquí yo podría hablar, nosotros aumentamos de 8 a 52 la red, creamos un estadio donde se hizo la extensión de las camas, y con el tema de la complejización y todo eso se trabajó, y se trabajó muy bien. De hecho, el doctor Montaña, que está acá en la conferencia, que está a cargo de la extensión, que es nuestro hospital Tierra de Campeones, porque tiene toda la infraestructura para poder como espacio riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? De alguna forma tratamos de, evitándose aparte de los 14 días, entonces generar rápidamente la trazabilidad, que es lo que correspondía. Y para eso también el software era por sí mismo, permite muy amigable y permite ir ordenando los datos, y al ordenar los datos uno puede establecer cuándo quiere hacer la próxima entrevista, o ya sea concurrir a terreno, y en ese sentido se establece la calendarización, y el sistema ordena automáticamente por día el trabajo que tiene que hacer cada uno, de tal forma que ni siquiera haya que pensar, sino que sea un trabajo en el cual quede ordenado y trazable para cada una de las personas que tiene que trabajar. Entonces se establecen los contactos a través de los mapas de riesgos, cuando los mapas de riesgos también son súper importantes, porque hacer incluso mapas de riesgos, de hecho el Ceremi Salud, que también opera, de hecho fue reconocido, y yo creo que también le trajo algunos efectos colaterales, porque reconocía que ocupaba, en vez de Pirigila, ocupaba Esmeralda, famoso, que este software como lo bautizamos por estar acá en Iquique, y siendo exmarino. ¿Cómo se llama? Ocupaba Esmeralda. ¿Por qué? Porque él me pedía, oye, tú tienes ese archivo, y le generaba el archivo automáticamente de 12 a la 12 a la noche a 12 a la noche, cruzaba mapa de riesgo, y automáticamente ya lo equipo de terreno y sabían cuál es la área roja, la área caliente. Y eso podían ir inmediatamente en el mismo terreno, establecer este mismo trazabilidad de seguimiento, y como lo vemos muy adelante, después va a generar otros sistemas, que por ejemplo, a través de la encuesta se genera un booking. Y el booking lo que permite es, con las determinantes que aquí el fondo para establecer, y permite generar este booking, que es una demanda por hoteles. Por otro lado, nosotros como red asistencial llegamos a tener 11 hoteles, ahora tenemos 10, y tenemos una capacidad bastante significativa para la región por lo demás. Estamos hablando de 500 personas en capacidad, pero teniendo claro que la población nuestra solamente son 380.000. Y esto me pidieron que lo tenía que ratificar el Ceremi. Entonces le llega el booking, y el Ceremi, una persona que está ahí, es la que dice sí corresponde o no corresponde. Si dice sí corresponde, acá genera automáticamente la necesidad hasta el día de ayer a la red asistencial para satisfacer eso. Pero también tenemos todo el sistema en línea. Entonces tenemos todas las habitaciones, y a ustedes que son epidemiólogos, que les encanta la información, tenemos toda la información, desde un comienzo. Puedo decir cuántos test hemos tomado, cuántos han estado en la UCI, cuántos ventiladores hemos ocupado. Toda esa información la tengo. Cuando después nos digan, ahora la información, van a poder hacer los estudios correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que generamos acá? Generamos que incluso dentro de los hoteles teníamos que tener también el tema de la trazabilidad y ya los signos vitales. Entonces generamos una ficha clínica a nivel de los hoteles. De tal forma que de hecho la Contraloría ya me pidió acceso a este software, me lo mandó el día de hoy la Contralora de acá de Tarapacá, y le vamos a entregar una vista, con lo cual puede fijar cuándo ingresó una persona, cuándo salió, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, qué elementos personales se entregaron, si entregaban medicamentos. Como vemos más adelante, también el software permite trazar esa información, porque además cuando llegué acá me preocupé, yo llegué acá con bombo y platillo en octubre, así que me tocó justo
el tema del estallido social, y me di cuenta que no había un sistema para tener los inventarios, así que lo primero que trabajé fue un diseño de modelos de inventario. Entonces, Booking y General Residencia. Entonces, también yo decía, bueno, pues, los alcaldes y todo acá es relevante. Entonces, yo tuve una reunión con los alcaldes y les generamos esta vista y ellos pueden ver la vista sin nombre, pero, por ejemplo, sí tiene, porque la pandemia es una pandemia y cuando uno lo conversa es sociosanitario. Y eso ya ha quedado muy bien demostrado. Pues, el fondo es aquí, cuando uno veía en Santiago, yo que soy santiaguino, pero vivo en Viña del Mar, uno veía, por ejemplo, en Las Condes, Providencia, es muy distinto ahí en Puente Alto, el nivel de hacinamiento, los determinantes sociales. Entonces, por lo tanto, tiene un factor relevante que yo lo veía como la película de los Gremlins, cuando le tiraban agua, ¡puf!, se multiplican. Entonces, aquí pasaba exactamente lo mismo. Y de alguna forma, esos determinantes sociales hacen que uno tenga que tener una mayor noción. Entonces, por lo tanto, también se genera otro factor súper relevante. Cuando la gente toma, uno le quiere decir, oye, ¿sabe qué? Le vamos a ofrecer un hotel con 4 comidas en tal lugar. Mucha gente no se quiere ir, porque pues, si se va, puede perder sus enseres o podría generarse otro factor que no es menor, pierde la toma, si una toma. Entonces, ahí viene un factor y por lo tanto uno tiene que coordinar, por ejemplo, la entrega de elementos personales, la parte sanitaria, la entrega de, por ejemplo, yo lo señalaba, cuando nosotros ahora partimos con toda esta locura de entregar las cajas, bueno, esas mismas cajas, si uno ve el costo-oportunidad, que como ingeniero no lo tiene que ver, ¿cuál es el costo-oportunidad? Uno dice, entre elegir esta variable o otra variable. Es harto más barato entregar caja a la gente que tener a 50.000 pesos más IVA en un hotel con 4 raciones por persona, porque la segunda persona obviamente baja el valor, que un costo menor, pero la caja en sí misma y uno le podría entregar todos los elementos a esa persona o lo mismo que estamos conversando, áreas que no tienen agua, entregarle el agua. Entonces esto, el sistema de rescate no le dice, mira, esta persona, de acuerdo, debería tener apoyo social, debería tener, además, después como vamos más adelante, apoyo psicológico. De hecho, en la residencia sanitaria son una extensión de la red para mí. Tenemos gente que tiene insulina dependiente, gente que tiene problemas psiquiátricos, gente que tiene problemas de base, gente de edad, etcétera. Entonces llega todo que tiene que estar integrado. Es como que fuera una extensión de una residencia sanitaria, pero de hecho yo que ando siempre, antes de la pandemia no andaba en un vehículo, pero ahora que me tengo que mover tanto, tengo tantas reuniones, ando en un vehículo y ese vehículo tiene la misma frecuencia del SAMU y me suena ahí, paciente, está saturando 82%, SAMU, ¡pah! Entonces está todo conectado, porque si de lo contrario no tenemos la capacidad de reacción, no pueden verse como cosas separadas. Yo por lo menos no lo veo así. Es por eso que hablo de integración. Y también, de alguna forma, yo decía, bueno, y hay gente voluntaria, ¿cómo no se puede hacer participar? Esa parte no la hemos concretado, pero estaría disponible. Hay gente que siempre quiere colaborar, que son todos los actores sociales. Lo mismo que escuchaba muy atentamente al doctor de la universidad, la gente de la universidad, todos quieren colaborar. Entonces, de alguna forma, ser partícipe del problema y la solución. Entonces, junto con ello, lo que estamos con la determinante de apoyo, y aquí es súper importante, ¿por qué? Porque las personas, por ejemplo, al igual como lo estamos haciendo con el tema de, yo cuando llegué acá también tuve otro problema, todas las farmacias estaban mezcladas, lo primero que separé fue las dependientes de servicios de salud, y creé una farmacia que se llama de salud mental, porque los pobres gente de edad, se llegan a la misma farmacia con la gente que tenía problemas de salud mental, entonces obviamente esta cuestión colapsada, la gente llegaba a las 5 de la mañana, y dije, bueno, hay que hacerlo paralelo, creé una farmacia de salud mental, después lo reforcé con entrega a domicilio. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Uno puede colocar los fármacos que requiere una persona, uno puede colocar el apoyo psicológico, el apoyo de un médico, el apoyo de una especialista, puede ser también un asistente social. Y entonces este apoyo tiene que quedar primero, porque después nos van a exigir, oye, ¿a dónde gastó esto? ¿Por qué lo gastó? Etcétera. Pero además, lo más importante es que vaya sobre el paciente. El paciente tiene que acompañarse de inicio a fin. Por lo tanto, si ya sea en su casa, stay homes o la residencia sanitaria, debe tener la trazabilidad. Después el seguimiento, y aquí viene la calendarización, tal como se los comentaba, y en ese seguimiento se van verificando aquellos registros que son necesarios y que va generando la información a quién el actor que corresponda, ya sea el APS, el director de servicio de salud. Además, esto genera toda la reportabilidad que sonaba, porque el Ceremi me pedía, quiero el archivo, porque se trabajaba inicialmente en Excel, yo sé que fue hoy día a todo esto. Estoy hoy día triste, les voy a contar, porque lo que se comentó, la doctora Janet Vega lo sabe, porque lo vio, el fondo, bueno, se está trabajando ahora con el MinSal, y el MinSal tomó solamente la parte, y de hecho está tomando estas mismas cosas que nosotros generamos gratuitamente, lo trabajó con la universidad. Entonces ahora no sé si se va a desintegrar, la verdad que tengo pena, no puedo negarlo, porque el fondo Esmeralda no es mío, de la región. Y yo trabajo todo. De hecho, yo creo que el equipo está bien resentido. Ya tuve una reunión. Entonces, dicho eso. Perdón, Jorge, disculpa. Nos quedan como 5 minutos. Sí, va a Más o terminar. menos. Sí. Ya.
No te Perdón, preocupes. gracias. No te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que permite seguimiento, determinación de controles? ¿Qué es lo que se tiene que entregar? Pero la gracia es que esto que acompaña de inicio a fin a cada uno de los actores, entonces, y también genera la calendarización, tal como lo comenté, y en ese acompaña. ¿Y por qué acompaña? Cuando una persona está en una condición, por ejemplo, está hospitalizado, el sistema, yo sé que está a través de estar en este minuto en la cama tanto hospitalizado, entonces, o si la persona incluso, nosotros comentar acá, nosotros lo que decimos como política es que cada persona que fallece, si existe duda, va un equipo móvil y toma la toma muestra, cosa que después cuando hagamos el cruce con la PCR, efectivamente saber si fue positivo o no fue positivo. Entonces, si la persona ha fallecido, está hospitalizada en residencia sanitaria, le entrega la información a la PS, pero se lo saca del seguimiento, porque ya esa persona está controlada. Por lo tanto, lo que uno busca acá es que cuando uno tiene un bosque al frente, decir, bueno, preocúpate de talar estos árboles y no te preocupes de talar los otros, llamando a pasar los chascarros, que es cuando uno llama por teléfono y decir, no, como usted no sabe que mi marido está en ventilación mecánica en el hospital, entonces acompaña y permite eso. Lo otro genera los registros, la evaluación de los servicios y insumos de fármacos, tal como lo comenté, permite que cada uno de los actores pueda sacar el dato del sistema, tiene los sistemas en línea, tanto ficha clínica, el hospital, tiene también la residencia, puede saber la habitación, puede saber todo, absolutamente todo. Y finalmente esto fue con una comunidad Linux, porque nosotros, ¿qué es lo que hace? Que de producto del trabajo que se genera con las personas indican cuáles son sus observaciones, eso se mejora y se disponibiliza para todos los usuarios que lo requieran. Y finalmente, Esmeralda es un patrimonio de todos los chilenos. ¿Por qué? Porque nos identifica independiente de las creencias, colores, etc. Eso es. Pero hemos ajustado el tiempo. Les pido disculpas por la demora. Muchas gracias, Jorge. Sí, lo que pasa es que queremos dejar igual un espacio para Por supuesto. preguntas y algunas dudas que puedan haber. Yo al menos he estado mirando el chat y no hay muchas preguntas. No sé si Sergio, le preguntan acá si que le interesa el documento del Machi Jorge, si también está en la web de la UFRO. Y no sé si hay alguien que tenga preguntas por chat o... Sí, el documento lo puedo compartir, Sandra, te lo puedo mandar. Y a ti, y para que se distribuya por Sochep y por Xochizal. No hay problema. Perfecto, perfecto. Oye, bueno, yo quería hacer un comentario, si se me permite, mientras levantan la mano, o no sé si esto permite levantar la mano, pero muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy interesante conocer la experiencia de Tarapacá. Quería conocer un poco más en profundidad el tema de las residencias, si ustedes elaboraron un protocolo, si tienen protocolo para todo lo que han hecho, que se pudieran algunos compartir. Sí, no tengo problema, los puedo compartir. Después se los puedo enviar porque tenemos un protocolo. Bueno, primero, en la residencia sanitaria lo que se estableció, se le hacía una instrucción, se estableció un protocolo para todo, porque el fondo para el lavado tenía que ser sobre 90 grados. Se le entregó también el tema de tener área limpia y sucia. También entregamos un protocolo para efectos de los flujos internos. Lo entrega de elementos personales, se le hacía instrucción a las personas, pero sí está ese protocolo, se los puedo hacer llegar. No tengo inconveniente. Y bueno, tal como lo comenté, esto está registrado en línea y que automatizado. De hecho, no hay un papel de por medio. Si quieres, el papel solamente es para efecto de si se quiere tener un respaldo. Perfecto, muchas gracias. Acá hay una pregunta que yo supongo que es para ambos, que la hizo Paula. ¿Cuál es el rol de los directores municipales de salud? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido en esto? Yo supongo que para los dos, no especificará. No sé si quiere partir Sergio. ¿Contesta Sergio primero, sí? Bueno, sí. Mira, en la experiencia acá, lo que yo mencionaba en la presentación, el caso de Villarrica, que fueron, yo diría, uno de los primeros en la región en tomar iniciativas propias. No tengo el detalle exacto, acá está mi colega Jaime Negra, no sé si todavía está, que estuvo un poco a cargo de trabajar con la salud municipal. Jaime, ¿estás ahí todavía? Creo que salió recién, creo que lo vi salir.
Ah, qué lástima. Sí, porque él estuvo, bueno, Jorge, aparte de ser académico del Departamento de Salud Pública, también está a cargo de la sala del Servicio de Salud Araucanía Sur, así que él ha estado en contacto directo con la salud municipal. Así que preguntas específicas de estos, y si quieren detalle, encantado, yo le puedo decir que coloque una nota, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Bueno, Jorge. sí, lo que respecta a nosotros, y por eso que era tan importante cuando inicialmente lo que pasaba acá es que le llegaba una avalancha de Excel a la PS y tenía los 500 positivos más 5 por cada uno, llegaban 2.500, 3.000 personas que contactar y todo por Excel. Entonces, nos juntamos con el APS, vimos cuáles son sus necesidades y es por eso que también se generó y hicimos participar cuando hablamos el jefe de a cargo del APS, de cabo, como se le quiera, director, como se le quiera poner, participa en primero porque tiene los medios, segundo porque genera la disponibilidad, tercero porque distribuye, ya sea él o a través de personas que la carga entre la red de APS, y junto con ellos era sumamente importante que participara en la toma de decisiones, porque finalmente él tenía que contribuir en la solución, y también pasaba como cuando estaba inmerso en el otro mundo, tampoco podía participar porque esa información estaba sesgada a los directores de salud. Ahí también pasa al director de servicio de salud, le pasaba lo mismo. Entonces, por lo tanto, aquí participa en la contribución de medios para buscar la solución, el aislamiento, la trazabilidad y también en lo que corresponde a aquellos apoyos sociosanitarios que también se tienen que otorgar. Y ahí participa un rol fundamental el director. De hecho, tengo una comunicación constante con ellos. Perfecto. Aquí Claudio Méndez pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia de incluir a los profesionales de las ciencias sociales en el trabajo de la Universidad de la Frontera? Ah, qué buena pregunta. A Sergio. Oh. Ahí voy, es que pinché mal y me salí y volví. Mira, buena pregunta, pero lo que pasa es que el trabajo en equipo de las ciencias sociales y los antropólogos en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera lleva más de 20 años. O sea, es un equipo altamente consolidado, lo dirige la doctora Ana María Larcón, que tiene doctorado en antropología médica en Connecticut, y ha sido campo de práctica de muchos antropólogos que han salido tanto aquí de Temuco como de Valdivia. Así que también, por otro lado, en cuanto a lo que es trabajo social, Marcelo Carrasco, que es un trabajador social, él también lleva más de 25 años trabajando, coordinando, después de que falleciera el doctor Jaime Serra, que los programas rurales interdisciplinarios, trabajando en todas las comunas desde hace, como le digo, más de 25 años. Así que aquí hay una larga tradición de trabajo colaborativo en lo que es las distintas disciplinas. Ya como mencionaba en la presentación anterior, médicos, enfermeras, antropólogos, estadísticos, ingenieros, todos trabajando con un objetivo común y colaborándonos unos con otros, ¿no? Bienvenidos a visitar la Universidad de la Frontera cuando quieran a conocer el trabajo que nosotros estamos haciendo acá. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que sí, da ganas de ir a conocer ambas experiencias. Aquí hay una pregunta para todos, dice. Bueno, creo que, no sé, ahí Rodrigo decide cómo abre los micrófonos, pero la pregunta es si la bajada en regiones de las medidas que anuncian son de total autonomía de la autoridad regional sanitaria. Porque esta persona dice, soy del Maule y la verdad que me ha costado mucho saber si ya está implementándose la trazabilidad. Bueno, yo creo que ustedes tienen micrófono, pueden responder a partir de vuestra experiencia. Repito, Bueno, sí, ¿sí? no, me queda claro. Yo puedo responder por Talapa acá. En el caso nuestro, sí, porque efectivamente está en el software, pero para todos la tranquilidad a través de Vigila, de acuerdo a lo que fue anunciado el día de hoy por la subsecretaria, se va a entregar una plataforma de disponibilizarla a cada una de las comunas, porque de hecho va a estar, dice que participa, es similar a lo que estamos haciendo acá.
y se hace partícipe a las comunas, por lo menos a lo que el rol de Vigila corresponde, con la misma bandeja, de hecho muy parecido al software que tenemos nosotros. Y lo que se pretende es hacer partícipe para que, porque de hecho yo tuve ya una reunión con el Colegio Médico la semana pasada y me pidió cooperación, y de hecho después de esta reunión me pidió la Municipalidad de Conchalí que la ayudara, pero el problema que se produce es que ahora, si que efectivamente va a ser todo a través de EPI, por lo menos lo que se va a ver ahí, va a generar un problema que no es necesario tener otro software, porque no tendría sentido estar digitando en ambos lados. Pero sí, por lo menos acá en la región tenemos toda la información de seguimiento, y de hecho cuando fuimos nosotros tenemos un nivel de seguimiento del 98% y un 2% que hemos dado vuelta, que son aquellos que se toman la PCR de las mineras, que no se lo toman acá y que de alguna forma caen en la región. Pero eso ahora lo estamos tratando de cerrar para llegar de un 100%. Pero respecto a una pregunta de si ustedes se han movido de manera autónoma respecto a la autoridad regional sanitaria. 100%. Fondo, si no fuera así, no tendríamos el software y no lo hemos hecho de esa forma. Lo que le entregamos ¿cómo se llama? A la autoridad sanitaria fue los archivos con lo que él requería. Pero sí, en un 100%. Voy a comentar la situación de Araucanía. Probablemente todos saben de que hubo una situación un poco desafortunada con la Seremi ahí por mediados de marzo, donde quedamos un tiempo sin autoridad sanitaria y llegó una autoridad sanitaria suplente que mandaron de Santiago. Me van a disculpar lo que voy a decir ahora, pero que no sabía ni siquiera dónde quedaba el hospital de Temuco. Sin embargo, a través del rector, nosotros le ofrecimos crear equipo de epidemiólogos para comenzar a hacer la trazabilidad acá en Temuco. Hablé con el Seremi subrogante en esa oportunidad. Él dijo, me parece buena idea, hablemos mañana, y él mañana nunca llegó. ¿Ya? A pesar de insistimos mucho en que que podíamos armar los equipos, imagínense, estoy hablando del día 26 de marzo. Mira el tiempo que hemos perdido. Sin embargo, digamos, después al nivel del Servicio de Salud, Araucanía Sur tomaron su propia iniciativa y crearon una plataforma también basada en RedCap. Ellos creo que tienen ahí en la plataforma RedCap alrededor de 20 y tantos mil ya personas seguidas. Y ellos están trabajando en forma bastante seria el tema de la trazabilidad en este momento. Muchas gracias a ambos. Aquí hay otra pregunta. Si han pensado en generar líneas de investigación de más largo plazo relacionadas a la pandemia. Sí, bueno, acá lo que mencionaba anteriormente, nosotros tenemos dos proyectos con financiamiento propio. Uno con el hospital Hernán Enrique de Aravena, que les comentaba, ¿no es cierto?, que estamos recolectando datos desde el paciente 1 hospitalizado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, estamos también en acuerdo con el Servicio de Salud Araucanía Sur en el análisis de la base de datos de esta RedCap que les mencionaba recientemente. Y eso supongo yo que esa colaboración va a durar todo lo que tenga que durar. O sea, no hay ningún inconveniente para que eso no pueda continuar, ¿no? Son las dos iniciativas, digamos, con el hospital y con el Servicio de Salud Araucanía Sur. Gracias, Sergio. Y en Tarapacá, ¿cómo? Bueno, en el caso nuestro, no soy la persona más indicada para dar esa respuesta, porque como soy de servicio de salud, no soy y de hecho, tal como lo comenté, tengo una muy buena epidemióloga que trabaja conmigo, de hecho, tiene cursos de magíster de todo tipo, es muy buena, pero si no fuera por esta cosa puntual que tuvimos acceso a Esmeralda, ella tampoco tendría acceso a los datos, es súper verificador. Entonces, porque no tiene acceso a Vigila. Entonces, por lo tanto, lo que sí nosotros tenemos todos los antecedentes como para que eso se pueda levantar, al igual como lo hizo Sergio, y tenemos, la gracia sí que está todo en la base, o sea, al fondo desde el día 1, incluso uno puede ver cómo se
se los podría mostrar, pero cómo fue aumentando la toma de muestra, cómo, en el fondo, cómo fue variando la situación hospitalaria, cómo llegamos a un punto casi de saturación del 92%, tenemos el tema cómo ha ido el comportamiento de la curva de contagio en las comunidades interiores, o sea, todo eso está, porque está todo georreferenciado. Ahora esa data, obviamente, yo creo que para investigación de más largo plazo probablemente servir. De hecho, yo he tenido reuniones con la universidad acá y me han pedido que les muestre la herramienta, se la he mostrado y me hacían las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿pero tú tienes los datos cuando estaban en la residencia sanitaria? Sí. ¿Y qué datos tienes? Me dijo, no, perfecto. O sea, nosotros con eso vamos a poder hacer el trabajo y lo único que están esperando es que se levante la barrera y, bueno, obviamente podamos entregar los docentes para que puedan hacer ese seguimiento. Aquí preguntan cómo ha sido la colaboración entre las autoridades sanitarias con la academia durante la pandemia ahí en Tarapacá. Bueno, lo que yo comentaba recién, el tema, por ejemplo, tampoco se lo... Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo, en la parte de salud pública, es un poquito más, entiendo, y no quiero cuestionarlo porque no es mi rol, pero en el fondo son un poquito más restrictivos. Y yo tampoco soy la persona indicada en ese sentido porque nosotros yo hemos generado alianza con la parte académica y de hecho ahora estamos, la Universidad Arturo Prat, por ejemplo, se está uniendo con un software que permite hacer los mismos seguimientos, pero en el domicilio, cosa que está georreferenciado, y si la persona se mueve entre un lugar a otro, efectivamente eso se va a estar. Entonces hemos tenido colaboración como servicio de salud con la universidad, con la parte académica, y hemos podido compartir algunos de los antecedentes como para poder colaborarle, pero no soy la persona que está autorizada para entregar toda esa información. Entonces, por lo tanto, ha sido más algo al margen. Un dato que puede ayudar probablemente en otras regiones, el hecho de que la Facultad de Medicina tiene convenio asistencial docente con el Servicio de Salud, ha facilitado mucho las cosas, porque bajo el mismo paraguas, bajo el mismo alero, entonces fue que logramos nosotros hacer este convenio de colaboración con el hospital y con el servicio propiamente tal. Sí, bueno, no sé si Rodrigo o alguien de la directiva de Xochitzal quiere hacer preguntas. Yo estoy leyendo lo que está saliendo aquí en el chat. Pareciera ser que el sistema que diseñó, digamos, el Servicio de Salud en Tarapacá ha sido muy efectivo, pero igual... al menos a mí me llama mucho la atención la situación de lo que se vive en Alto Hospicio o en otras comunidades donde se juntan muchas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, te pediría si nos puedes contar un poco cómo, por dónde ocurre, digamos, la cadena como de transmisión que hace que Tarapacá igual sea una de las regiones que nos preocupa porque tiene todavía una curva ascendente y tiene lugares de mucha vulnerabilidad social y además tiene un punto ahí que es la minería que bueno, para algunos es entendida como un servicio básico. No sé si puedes comentarnos algo. Sí, por supuesto. Sí me gustaría clarificar algo. La curva de las 3 últimas semanas han sido descendentes. De hecho, se fuimos sacados como ejemplo a nivel nacional porque la tasa de incidencia ha bajado significativamente en la región. Nosotros llegamos a ser la segunda región más contagiada y si ven el informe del día de hoy, tanto como salió el día sábado, nuestra curva iba descendente, la tasa de incidencia, que es la tasa obviamente de contagiados esa semana por casi 1000 habitantes, ha ido a la baja durante las 3 últimas semanas. Pero particularmente a lo que tú te refieres, lo que puedo hablar es que de aquí, bueno, puede ser políticamente incorrecto, pero dada la pregunta y como la idea es que pueda aprender, yo creo que inicialmente, y para todos los que trabajan en salud pública, saben que las seremías de salud no están hechos para enfrentar una pandemia. O sea, no es que el servicio de salud lo esté para eso, pero la cantidad de gente que trabaja ahí es muy distinto. Como yo, director de servicio de salud, tengo 5.500 personas. Entonces, harto distinto cuando uno va al Seremi de Salud, no tiene esa cantidad de personas para poder trabajar con ellos. Entonces, tuvo que generar la masa crítica para poder hacer este trabajo. Y yo sé que le puso todo su esfuerzo, todo su cariño. Tengo una muy buena relación con Manuel Fernández, pero hace que, obviamente,
el tema de poder hacer, particularmente cuando, y por eso que lo ejemplificaba, cuando llegamos a una población de mayor riesgo, la trazabilidad no era tan sencilla. Más aún, acá tenemos también gente que tenemos que clarificarle, porque inicialmente tenemos mucha gente indocumentada, que también de repente no querían concurrir o no concurrían a los lugares, que están especialmente en las tomas, entonces eso lo dificultó y hubo que hacer una campaña para explicar a las personas que de hecho no ha sido así. Y después tuvimos un pic muy bueno, de hecho cuando el trabajo que se hizo, cuando ya se empezó a trabajar en terreno. Y para eso fue el archivo que yo comentaba. De hecho, si yo yo sé que tiene poco tiempo, pero el sistema cruza datos y me genera la georreferenciación, pero va con los mapas de riesgo. Entonces las personas concurren con eso, ven automáticamente, está georreferenciado y dicen, ya, yo voy a tal escuadra, y así podían ir a terreno, y en terreno podían tomar las determinaciones, si tanto es así que con el equipo móvil nuestro concurría a esos lugares y hacía la toma PCR. Entonces, ese cambio que fue significativo nos permitió, yo creo que un poquito mejorar. Pero también tenemos un problema serio que es, y como también muy bien lo puso Sergio, nosotros somos uno de los que tiene en promedio la edad más joven de Chile, producto de la cantidad de gente que hay acá, y eso hace que también su comportamiento sea alto más, con menos sensación de riesgo, y hace que las personas acá no necesariamente son seguidores de las normas. De hecho, tenemos casos bien emblemáticos, gente que los pueden detener hasta 4, 5, 6 veces, y con las fiestas nocturnas y todo eso ha sido un tema. Así que en ese sentido yo creo que el último trabajo se ha hecho bien, y ahora esperemos que con la búsqueda de terreno que estamos haciendo de testeo masivo, podamos ir a estos clústeres para ya tomar las decisiones de estos 14 días. Obviamente probablemente nos van a aparecer un pic, yo estimo, en este corto plazo, porque estamos yendo muy, muy significativamente a tomar a lugares donde existen tomas, a las poblaciones de riesgo, y eso probablemente no va a aflorar, pero es preferible reconocer la realidad y tomar el caso y poder aislarlo. Y perdón, quería precisar cómo ha sido la experiencia con las mutuales, cómo han capturado ustedes, si ellos estaban preparados, medianamente preparados. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de la toma de muestra? ¿En el sentido de la atención al usuario? En la generalidad de la pandemia, ¿no? Bueno, nosotros acá tenemos la verdad que cuando uno está alejado 1800 kilómetros de Santiago, genera que un nivel de cohesión bastante importante, así que el nivel es que, a ver, nosotros aquí las clínicas, las mutuales, todos, el único lugar donde tiene UCI y UTI es el hospital regional. Y nosotros tuvimos la tasa de todo el mundo. Yo siempre dije, cada vez que me preguntaban las noticias, yo siempre decía, nosotros entramos el peor momento al pic de la pandemia. O sea, sin querer decir que no puede ocurrir un pic, pero entramos el peor momento porque entramos con Santiago. De hecho, todo el mundo hablaba de Santiago, la tasa de contagio, Santiago, pero acá uno decía, chuta, tengo 8 camas UCI y tengo que llegar a 52. Y tengo un trabajo tan mancomunado de toda la red que logramos complejizar las clínicas, llevarle todo, una muy buena coordinación con las mutuales, una muy buena coordinación, porque de hecho en el sistema toman una muestra, por ejemplo, en Medina Coyahuasi, me aparece inmediatamente y ellos nos mandan la muestra a nosotros se la procesamos. Entonces, en ese sentido la red está muy bien unida. Tenemos solamente casos excepcionales cuando, por ejemplo, comenté una minera, pero en lo particular, que mandaba a su gente por a través de Antofagasta, y ahí es donde se nos salían los datos. Pero porque físicamente estaban colindando con la región, justo en el borde. Muchas gracias. Aquí tengo dos comentarios con una pregunta que de alguna manera están juntas, ¿no? Voy a leer el comentario. En la organización actual del sistema de salud y existencias de ambas subsecretarías, en consecuencia Seremi, Servicio de Salud y sus distintas unidades, ¿cuánto influye esa organización en la coordinación para el enfrentamiento de la pandemia? Dice una. Y la otra dice que en ambas experiencias se observa una inacción de las seremías, y al parecer esta inacción, se me movió, y esta debilidad se replica a nivel nacional. En la opinión de ambos, ¿merece la pena repensar o reformar la autoridad sanitaria? Bueno, perdón. A ver, primero Sergio. Ya. Sí, bueno, mira, yo creo que de todas maneras, sí, esta es una cosa que se viene discutiendo. Recuerdo claramente las palabras de nuestro querido
Fernando Muñoz, que en paz descanse, que en los últimos minutos él insistía en que esto tenía que cambiar, porque se presentan muchas dificultades. Nosotros lo vemos aquí en la Araucanía, digamos, como que, si bien es cierto, están definidos claramente sus roles, da la sensación de que la Seremi no lo asume nada más. Sí. Bueno, Jorge. sí, en el caso nuestro, no, yo creo que, o sea, no tuvimos un inconveniente, lo que yo hablo es de la capacidad o sea, al fondo, bueno, la relación que tenemos, yo creo que eso facilita mucho con el servicio de salud, con el Seremi de Salud es muy buena. Entonces, siempre puse a disposición del Seremi de Salud toda nuestra capacidad, pero está el tema legal, que el fondo, los datos no podían pasar por servicio de salud. Entonces, finalmente hubo una flexibilización respecto a eso y ahí podemos mejorar un poco el tema. Y el Seremi de Salud, yo creo que él asumió su rol del minuto uno, pero es bien distinto con guitarra. Eso es lo que yo comentaba. O sea, en el fondo uno ve ya cordones sanitarios, después le mandaban con toda la trazabilidad y uno dice, bueno, ¿y con qué lo va a hacer? Si en el fondo es la misma gente, ¿no? Y contratando gente al por mayor. Entonces, obviamente, yo creo que no tenía robustez, además que también hay que reconocer algo, ¿eh? Uno no podría tener una organización tan, yo estoy convencido que a veces acá no es un problema de recursos, un problema de gestión las cosas. De hecho, si no me motivaría tanto en mi trabajo. Entonces, tampoco te puedes tener una cosa tan robusta, tiene que ser flexible, adaptable de acuerdo a las circunstancias. Y entonces, es como alguna vez cuando uno mira, quienes han tenido la oportunidad de ver el video de Bill Gates, cuando explicaba todo, decía, ojalá uno tuviera una fuerza de paz para atacar una pandemia, parece que fuera como que hubiese sido visionario. Entonces aquí, claro, uno podría tener un grupo como de reservistas, por decirlo de alguna forma, que puedan contribuir, que ya estén capacitados y que contribuyan a fortalecer las seremías de salud para cumplir su rol. Pero no pueden, al igual como lo haría Bombero, esto que concurre en un lugar. Si nosotros si la vida nuestra va a cambiar y lo que está ocurriendo, probablemente lo que deberíamos hacer es reforzar ese rol con gente que esté capacitada para poder hacerlo, pero esto nace de una estructura que no tenía ninguna condición para poder hacerlo. Por lo tanto, sería muy injusto decir que no asumían su rol. Yo creo que asumían su rol, pero lo asumían con las limitaciones que tenían. Sí, muchas gracias. Aquí, bueno, están comentando, claro, los roles están claros y solo que las Ceremis no asumieron. Tal vez como para la reflexión, ¿no? ¿De qué manera se entienden ustedes que las Ceremis no asumen su rol o qué factores podrían determinar de que las Ceremis no estén haciendo lo que se supone que debieran estar haciendo? Yo pienso que esta es una opinión muy personal, de que las Seremi no tienen el equipo preparado, digamos. Yo creo que lo falta fortalecer, y probablemente esa es misión nuestra, los formadores en salud pública, los equipos de epidemiología de las distintas Seremi. En mi opinión, yo creo que ahí hay una gran debilidad y creo que es una gran tarea que nosotros estamos, no sé si al debe, pero debiéramos estar atentos y intentar, digamos, eh, apoyar, digamos, la formación de epidemiólogos para las Ceremis, específicamente. O sea, yo concuerdo plenamente con lo que señala Sergio, pero por eso que hablaba que no puede ser, porque tampoco uno podría tener un equipo de, no sé, 40, 50, 70, 80 personas y después cuando venga la baja, tenerlo ahí, de fondo, y todos sabemos lo que ocurre en el sector público, que después para poder sacar a uno hay que matar a otro, por el fondo el gremio, que la instancia, que todo lo que ocurre. Entonces, si uno quiere hacer un sistema flexible que pueda dar respuesta, yo creo que yo personalmente lo veo más como una capacitación y estar a disposición de, y por eso lo ejemplificaba como cuando uno habla de uno reservista, porque estamos aquí en un minuto álgido y por lo tanto deberán concurrir a colaborar y tener la capacitación para poder hacerlo. Pero también estoy súper crítico. Eso no puede estar solamente en salud pública, lo digo yo como director de servicio de salud. Si en el fondo no tenemos un flujo de coordinación, esta cuestión no va a llegar a ninguna parte.
Y ese flujo de coordinación, bueno, nosotros lo tratamos de ejemplificar, por eso que lo hicimos tratar en Esmeralda. Pero ese flujo de coordinación, porque finalmente, por ejemplo, el mismo Ceremi, acá estamos viendo, me dice, ya Jorge, entonces ahora vamos a ser más proactivos. ¿Qué posibilidad hay? Porque fuera el tema, ya, al agro. El agro es un lugar que nosotros sabemos que efectivamente hay gente que trabajan alrededor de 600 personas, puede estar sintomático, y no están yendo a pues, la necesidad de trabajar, y puede estar yendo a trabajar. Entonces, si uno hace una pesquisa, ¿quién la hace? La hace el Servicio de Salud con todo su equipo. Y después, ¿a quién le puede usar los datos? Al CRM Salud. En el fondo, tiene que ser un trabajo mancomunado, donde haya un cruce, y ojalá no haya egos personales. Si existen los egos personales, que es muy característico, esta cuestión no llega a ninguna parte, o como hay gente que se hace indispensable porque la información es poder. Si se hace indispensable, finalmente llegamos a fracaso, porque es así algunas personas perduran en el sector público. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo coincido también con los comentarios de Sergio en el sentido de que nos falta formar más equipos de epidemiología. Esta también es un poco el consenso el que tenemos en la SOCHEPI, pero también hay que reconocer de que hace mucho tiempo atrás ya, desde que se fue el equipo de Jimena Aguilera y todo el equipo que había, que de alguna manera se sacó del ministerio entre el año 2010, 2013 tal vez, se ha ido reconfigurando con diversas jefaturas, y yo creo que eso también seguramente ha impactado en la permanencia de los equipos en las regiones. Entonces, creo que efectivamente ahí tenemos una tarea muy fuerte, y supongo que en la red de formadores de salud pública ese es un tema que se tiene que discutir. Y es complejo desde las sociedades científicas aportar en la formación, si es que efectivamente no se hace como una estrategia donde estemos todos como alineados. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios. A ver, no sé si Rodrigo, como desde la SOCHEPI, puede, Sochizar, perdón, puede hacer un comentario. Hay algunos comentarios respecto al funcionamiento de las CEREMIS aquí, pero yo no sé si, como ya estamos en la hora de cierre, no sé si... Justo vi salir a Janet Vega, me acordé de su presentación en el Congreso de Salud Pública hace 2 años, que de alguna manera reflejaba lo que estamos viendo en los comentarios y las preguntas, en este rol que no es solo un problema local de coordinación, sino que es estructural de cómo, digamos, se reestructuró en la reforma del ministerio. Y por lo tanto lo que se ve, esta descoordinación parte desde arriba. Me tocó verlo dentro del ministerio tal cual Jorge lo dice, trabajo en paralelo, en edificios o pisos distintos dentro de la misma institución, y sin la más mínima coordinación. Por lo tanto, gracias a Dios, yo localmente los servicios, la SERMI han logrado hacer esa coordinación local con mayor o menor éxito en algunos lugares, pero creo que la estructura que se generó en el ministerio y lo que se fue ahondando con el transcurso del tiempo, fue haciendo mayor todavía esta diferencia entre las dos subsecretarías. O sea, ahí creo que Jimena quiere hacer un comentario también respecto a eso. Sí, Jimena quería hacer un comentario. Sí, hola, buenas noches ya a todos. Sí. Y gracias, Sergio, por mencionar la coordinación que hicimos para que participaran los antropólogos de la UFRO en el brote de Lonquimayo. Creo que fue súper útil y una forma de demostrar que las ciencias sociales tienen que estar presentes en las respuestas a epidemias. Con respecto a esta última discusión de las capacidades de la CEREMI y los servicios, bueno, nosotros como sociedad yo creo que fuimos bien visionarios en el último congreso al proponer esa mesa respecto del destino de la autoridad sanitaria anterior a esta crisis, y cómo no había un plan de qué iba a pasar con la autoridad sanitaria cuando las autoridades regionales sean electas, cosa que no sabemos cuándo va a ocurrir tampoco en este momento. Y que efectivamente se necesita una reforma de la autoridad sanitaria. Yo he dicho en varias entrevistas que no puede ser que Chile tenga un sistema profesionalizado de autoridad sanitaria animal y no para los seres humanos, que está politizada, despriorizada,
y bueno, con una serie de problemas. Sin embargo, quería comentar respecto de dónde están las capacidades, y nosotros por muchos años y todavía se trabajó en que en la atención primaria hubiera delegados de epidemiología, figura que nuevamente retoma vigencia con este brote. Yo creo que la red de atención primaria, la figura del delegado de epidemiología, que es el recurso que está distribuido en terreno, capacitado, para lo cual nosotros como universidad por lo menos nos hemos dedicado a formar en gente en epidemiología de campo, justamente viendo el vacío que hay en esa formación, y que en realidad las universidades en general forman más epidemiólogos para estudio y no tanto gente de terreno, y que ese es el nicho. Nosotros en el país, la verdad es que tenemos más de 3.000 delegados de epidemiología. Eso fue el N que llegamos a tener entre personal de los establecimientos públicos y privados. Y esa es la red que hay que reconstruir, porque un sistema de alerta y respuesta a brote es más fuerte mientras mejor es el nivel local, no mientras más fuerte es el nivel intermedio y el nivel regional, nivel nacional. El nivel local es el que garantiza el arco reflejo menor, la respuesta inmediata, porque todo brote empieza a nivel local. Todo brote es local en un principio, y si ese nivel local es capaz de detectarlo y controlarlo, es la mejor garantía de que no va a escalar. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Y gracias a los expositores. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a Rodrigo que articuló todo esto, y muchas gracias a los presentadores. Bueno, la verdad es que ustedes saben, nosotros en Sochepi estamos terminando ya este periodo de esta directiva, y les dejo la inquietud de que necesitamos voluntarios para la nueva directiva. Este es un aviso comercial de la Sochepi, pero se supone que ya estamos llegando bueno, hace rato que debiéramos haber terminado nuestro periodo, y agradecemos a la Xochizal que generó este espacio de conversación con actores regionales, y yo creo que como sea lo que venga, estamos disponibles para seguir haciendo estos trabajos colaborativos. Y bueno, recordar también que estamos en un contexto de pandemia que coexiste con otras epidemias que tenemos en Chile. Así que, bueno, creo que nos toca un periodo de aprendizaje que solo puede ser colaborativo. Así que muchas gracias a todos por lo que hemos hecho hasta ahora. No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario, y si no, cerramos. Sí, Jefe Xochizal. como Xochizal, bueno, queremos agradecer a Sergio, a Jorge, porque yo sé que han estado con harto trabajo y en múltiples, sobre todo Jorge, en múltiples sesiones ahí mostrando el desarrollo que han hecho, y agradecer a la gente. Tuvimos un récord ahora de 56, 6 personas más que en la sesión anterior, así que esperamos seguir subiendo en los asistentes. Y agradecerles la participación. Esto está grabado, después le voy a preguntar a los dos expositores si podemos tal vez dejar la presentación arriba o Sí. actualizamos algo ahí, algo para dejarla y pueda ser visto. Perfecto. Y también lo invitamos ahí, siempre estamos conectados por Twitter con Sochepi. Tal vez algunas de las preguntas que quedaron ahí como tema de discusión, creo yo que es interesante que después les podamos seguir haciendo a través de Twitter y de sistemas de mensajería o de redes sociales. Así que le agradezco de nuevo el esfuerzo a todos. Yo sé que son horarios complicados para los que trabajan todo el día, y llegar corriendo a estar conectados nuevamente. Así que muchas gracias. Lo interesante es que hay cada vez más diversidad de todo el país, así que súper interesante que podamos estar haciendo esto. Gracias a la tecnología hemos podido expandir nuestras redes ahí con Sochepi. Así que un gusto de verlos de nuevo, de verlos y de verlas. Así que bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao, Jorge, gracias. Gracias. Chao, Sergio. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Chao.